El feminismo es para todo el mundo. Bell Hooks. Traficantes de sueños, mapas. Colabora con la cultura libre. Desde sus inicios, Traficantes de Sueños ha apostado por licencias de publicación que permiten compartir, como las Creative Commons. Por eso sus libros se pueden copiar, distribuir, comunicar públicamente y descargar desde su web. Entendemos que el conocimiento y las expresiones artísticas se producen a partir de elementos previos y contemporáneos, gracias a las redes difusas en las que participamos. Están hechas de retazos, de mezclas, de experiencias colectivas. Cada persona las recompone de una forma original, pero no se puede atribuir su propiedad total y excluir a los otros de su uso y replicación. Sin embargo, cultura libre no es sinónimo de cultura gratis. Producir un libro conlleva costes de derechos de autor, traducción, edición, corrección, maquetación, diseño e impresión. Tú puedes colaborar haciendo una donación al proyecto editorial. Con ello, estarás contribuyendo a la liberación de contenidos. Puedes hacer una donación si estás fuera de España a través de PayPal, suscribirte a la editorial o escribirnos un mail. Traficantes de Sueños. Traficantes de Sueños no es una casa editorial, ni siquiera una editorial independiente que contempla la publicación de una colección variable de textos críticos. Es, por el contrario, un proyecto, en el sentido estricto de apuesta, que se dirige a cartografiar las líneas constituyentes de otras formas de vida. La construcción teórica y práctica de la caja de herramientas que, con palabras propias, puede componer el ciclo de luchas de las próximas décadas. Sin complacencias con la arcaica sacralidad del libro, sin concesiones con el narcisismo literario, sin lealtad alguna a los usurpadores del saber. TDS, Traficantes de Sueños, adopta sin ambajes la libertad de acceso al conocimiento. Queda, por tanto, permitida y abierta la reproducción total, parcial de los textos publicados en cualquier formato imaginable, salvo por explícita voluntad del autor o de la autora, y solo en el caso de las ediciones con ánimo de lucro. Omnia sunt communia. Y yo, Charo Soria, me tomo la libertad de comunicar este texto en audiolibro. Mapas 47. Mapas. Cartas para orientarse en la geografía variable de la nueva composición del trabajo, de la movilidad entre fronteras, de las transformaciones urbanas. Mutaciones veloces que exigen la introducción de líneas de fuerza a través de las discusiones de mayor potencia en el horizonte global. Mapas recoge y traduce algunos ensayos que, con lucidez y una gran fuerza expresiva, han sabido reconocer las posibilidades políticas contenidas en el relieve sinuoso y controvertido de los nuevos planos de la existencia. Creative Commons. El feminismo es para todo el mundo. Bell Hooks. Traficantes de Sueños, mapas. Nota editorial. Origen del proyecto y agradecimientos. Todas las mujeres blancas de este país saben que su estatus es muy distinto al de las mujeres negras y de color, y lo saben desde muy pequeñas, porque tanto en la televisión como en las revistas solo ven imágenes como la suya. Saben que el único motivo por el que las personas de color están ausentes y son invisibles es porque no son blancas. Todas las mujeres blancas de este país saben que su raza es una categoría privilegiada, y por mucho que decidan reprimir o desmentir este hecho, no significa que lo desconozcan, simplemente lo están negando. Esta cita es el origen de esta publicación. A una de las traductoras, María Puertas, le llamó poderosamente la atención cuando la encontró en Internet, tanto que buscó y se leyó el libro. Y le pareció tan completo, variado y útil, y tan necesario tenerlo en castellano, que lanzó la propuesta de traducirlo a varias compañeras feministas de acá y de allá. Desde el principio la idea nos entusiasmó y nos pusimos manos a la obra. Primero confirmamos
qué compañeras estarían dispuestas a participar y después encontramos una editorial que quisiera publicarlo. Por diversos motivos, desde que el proyecto echó a andar han transcurrido casi 4 años y un sinnúmero de personas ha colaborado para que saliera adelante. Finalmente lo hemos traducido un equipo de 5 mujeres chicanas, colombianas y del Estado español, con la colaboración de otra compañera para la traducción de un capítulo. A más compañeras les hubiera gustado participar en el proyecto, pero por distintos motivos no pudieron seguir, entre ellas Elena Rey. Desde nuestro primer contacto con Traficantes de Sueños, la editorial puso mucho empeño, ilusión y constancia para que el libro fuera finalmente publicado. En la larga búsqueda de los derechos de la obra y la localización de la autora, tuvimos que recurrir a nuestras redes feministas a uno y otro lado del Atlántico, las cuales, aunque sin mucho éxito, se pusieron a la tarea. Queremos agradecer especialmente la ayuda de Mara Viveros. Ya en el proceso de traducción fue mucha la gente que nos animó y nos apoyó y que espera con ilusión leer el libro traducido. Gracias de manera especial a Kath Nigart, que contribuyó con la traducción de un capítulo, y a Ivonne Donado, Kerguelen y Carmen Romo Velasco, que ayudaron en la prerevisión de otros. Por último, queremos dar las gracias en especial a Ochi Curiel Pichardo por aceptar nuestra propuesta de escribir el prólogo. Firmado el equipo de traductoras: Beatriz Esteban Agustí, Lina Tatiana Lozano Ruiz, Mayra Sofía Moreno, Mayra Puerta Romo y Sara Vega González. Prólogo: Ochi Curiel. Feminism is for everybody. El feminismo es para todo el mundo. Es uno de los textos más importantes de la escritora, teórica activista, académica y crítica cultural afro-norteamericana Bell Hooks. A 17 años de su primera edición, ya solo el título invita a una reflexión que hoy sigue estando de boga en los espacios feministas y que podemos sintetizar en esta pregunta: ¿cuál es el sujeto del feminismo? La respuesta la encontramos a lo largo de 19 pequeños capítulos que, si bien son cortos, profundizan en cuestiones clave para el feminismo norteamericano, también abordadas en otras geopolíticas y que continúan siendo hoy debates importantes. Por lo tanto, su lectura es una reactualización de historias, debates, disputas, propuestas, en las que encontramos continuidades y discontinuidades, y que son presentadas por Bell Hooks desde su experiencia, su apasionamiento y desde profundos y complejos análisis. Bell Hooks fue un nombre construido por la autora combinando parte de los nombres y apellidos de su madre y de su abuela, un acto de reconocimiento de una ancestralidad que define su propia ubicación, lo que ha sido una práctica política reiterada por parte de muchas mujeres negras. Pero además lo escribe en minúsculas, cuestionando el canon gramatical hegemónico que señala que los nombres propios deben escribirse en mayúsculas. Para ella lo más importante son las ideas que están vertidas en sus textos, no tanto quién es ella. No obstante, es bueno saber que Bell Hooks, como ha sucedido con la mayoría de afro-norteamericanas, fue víctima de la segregación racial, del sexismo y del clasismo en Estados Unidos. Es desde esta experiencia desde donde se posiciona en torno al feminismo, en el que cree profundamente, colocando su propio standpoint, punto de vista. Este es uno de los marcos fundamentales del libro: la experiencia como autoridad analítica, desde una posición crítica, constructiva y vivencial. Es el hilo conductor de este texto. Fue escrito de forma simple y explicativa, pues su propósito era hacer una especie de manual sencillo que todo el mundo pudiera leer, que permitiera eliminar los prejuicios en torno al feminismo y en torno a las feministas como mujeres que odian a los hombres, y que ayudara a ampliar su alcance ya que, según ella, las propuestas feministas circulan fundamentalmente en la academia y en los movimientos políticos. Contar con la traducción en castellano de Feminism is for Everybody
Passionate Politics es un privilegio que nos permite adentrarnos en el pensamiento y la práctica política de una de las feministas afro-norteamericanas que ha construido lo que hoy se denomina feminismo negro, una de las propuestas feministas más coherentes y radicales, que promueve un análisis y una acción política que consideren la imbricación de las opresiones derivadas del sexo, la raza y la clase. ¿Por qué el feminismo es para todo el mundo para Bell Hooks? Es la pregunta que me condujo a leer este libro y no encontré una sola respuesta, sino muchas. 1. Lo primero que la autora nos propone es que el feminismo tiene el potencial de cambiar no solo la vida de las mujeres, sino la de todo aquel y aquella que busque claves para transformarla. En este libro, Bell Hooks conecta este potencial de transformación con una toma de conciencia del sexismo que no debe quedarse en las mujeres, sino llegar también a los hombres, para que se hagan conscientes de su sexismo y renuncien a sus privilegios masculinos. Es uno de los temas recurrentes de la autora. Así desesencializa la relación mujer feminista-hombre enemigo, pues sostiene que un hombre que ha renunciado a sus privilegios de sexo es un compañero de lucha, y una mujer que sostiene el sexismo es una peligrosa amenaza para el feminismo. Esta posición está inscrita en debates que surgieron en la década de los años 70 y 80 en el feminismo y que hoy siguen presentes en torno a la idea de que el feminismo era exclusivamente para las mujeres, pues han sido oprimidas por el sexismo y que había que enfrentarse con los hombres. Hooks problematiza esta relación analizando cómo los hombres no son el problema principal. Si bien asume críticamente sus privilegios en el sistema patriarcal y cómo reproducen el sexismo, propone una teorización más compleja que coloque el problema en el patriarcado, el sexismo y la dominación masculina, que incluya el hecho de que muchas mujeres también reproducen esta dominación y que ponga en el centro que para lograr erradicar este sistema es importante asumir la toma de conciencia crítica. 2. Pensar y hacer un feminismo para todo el mundo no es pensar solo en los hombres. Hooks coloca en primer plano la experiencia de muchas mujeres empobrecidas y negras que no eran consideradas en un feminismo cuyas integrantes legítimas eran las blancas y de clase burguesa. Es desde allí desde donde introduce interesantes análisis en torno a la raza y a la clase. En torno a la raza, señala que fueron las feministas negras, a quienes define como visionarias, las que desvelaron la relación entre racismo y sexismo y las que, aunque fueron catalogadas como traidoras, porque para muchas feministas blancas esto disminuía el estatus del género en el feminismo, forjaron las bases para una posición antirracista dentro del feminismo. Critica un feminismo blanco que, si bien aprendió de la lucha de la población afro-norteamericana por los derechos civiles para lograr sus propios derechos, no integró, por ello, ningún compromiso con la lucha antirracista. Al contrario, se negaron a analizar el impacto que tenía la raza al colocar el género como único centro de sus luchas, lo que reproducía el racismo dentro del feminismo. La experiencia de las mujeres negras, la mayoría en situación de precariedad material, era borrada de los análisis y luchas feministas. Fue así como se cuestionó la supuesta hermandad y sororidad que muchas feministas blancas y con privilegios de clase enarbolaban como un principio ético feminista. Pues la mayoría de las mujeres y feministas negras eran objeto de explotación y racismo por parte de la sociedad en general y por muchas feministas blancas en particular. Por tanto, no había tal opresión compartida. Si bien Hooks señala que posteriormente muchas feministas blancas han teorizado sobre la relación entre género y raza, cabe destacar que esto sigue ausente en la práctica feminista de muchas otras. 3. Para Bell Hooks, la clase también ha sido una cuestión problemática para el feminismo, partiendo del cuestionamiento de lo que Betty Friedan llamó el problema que no tiene nombre en su célebre texto De Feminis Mystici, la mística de la feminidad,
un bestseller de la época en el que Friedan analizaba las frustraciones de muchas mujeres por estar en sus casas como amas de casa. Hooks restringe esa frustración a un grupo de mujeres blancas pequeño-burguesas, pues una gran mayoría de mujeres trabajaban ya fuera del hogar por pésimos salarios y a la vez, a su regreso, tenían que asumir el trabajo doméstico en sus propias casas. Por tanto, cuestiona el concepto de libertad que Friedan demandaba para ciertas mujeres con privilegios, pues no era aplicable para mujeres sin privilegios de clase y raza. Hooks examina cómo fue dándose la institucionalización del feminismo, al crearse los estudios de la mujer en el campo académico, que en buena medida desplazaron a los grupos de autoconciencia, espacios no jerárquicos y autónomos que permitieron analizar las vidas cotidianas de muchas mujeres. Esta institucionalización profesionalizó la apuesta feminista. Esta institucionalización profesionalizó la apuesta feminista por parte de mujeres privilegiadas, convirtiéndolo en un estilo de vida más que en una apuesta transformadora, lo que fortaleció un feminismo clasista. 4. Por otro lado, para la autora, si bien la sexualidad de las mujeres fue un catalizador fundamental para el movimiento feminista, pues permitió reconocer los cuerpos de las mujeres, defender el derecho a elegir, a ejercer más libremente su sexualidad, a acceder a métodos anticonceptivos seguros o al aborto, lo cierto es que de mucho de esto solo hicieron uso las mujeres blancas con privilegios de clase. Las empobrecidas, incluyendo a las negras, siguieron en gran medida abocadas a abortos ilegales en precarias condiciones. Sobre esta cuestión, analiza también cómo los derechos logrados por algunas en torno a la reproducción y la sexualidad fueron posteriormente perdiéndose, mientras la radicalidad feminista iba desapareciendo y se fortalecía la ultraderecha religiosa fundamentalista, lo que colocó de nuevo el aborto en la agenda pública, en un intento de socavar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, su sexualidad y su reproducción. 5. En relación con los cánones de belleza, examina cómo las feministas lograron cuestionar la belleza promovida por la industria de la moda y la obsesión que ésta impone para que las mujeres asuman una determinada apariencia. Así, muchas feministas se bajaron de los tacones, dejaron el maquillaje, empezaron a usar pantalones y se sintieron más libres y cómodas con sus cuerpos. Sin embargo, también analiza cómo el patriarcado capitalista supremacista blanco, posteriormente, ha sido capaz de volver a generalizar nociones sexistas de la belleza a través de los medios de comunicación. 6. Bell Hooks amplía en este texto los análisis en torno a la violencia. Prefiere el concepto de violencia patriarcal en vez de violencia doméstica, porque la liga al sexismo y a la dominación masculina, y porque además esta violencia no incluye solo a las mujeres, sino también a los niños y a las niñas, que muchas veces son violentados también por las mujeres. Ante esto, propone una crianza feminista como vía para evitar la violencia hacia las mujeres, hacia niños y niñas, pero también para generar procesos de socialización que eviten la reproducción de la violencia a nivel general. 7. En temas como el matrimonio y la vida de pareja, Bell Hooks recuerda que fueron las posturas feministas de la década de los 70 que criticaron el matrimonio heterosexual por construir otra forma de esclavitud sexual y por reforzar la hegemonía patriarcal de los hombres, las que construyeron el paradigma sexual más libre que vivimos hoy y que ha permitido a las mujeres y a los hombres tener mejores relaciones con sus parejas heterosexuales. 8. A partir de un sugerente título, Bell Hooks analiza la relación entre lesbianismo y feminismo. Lo denomina plenitud total, reconociendo que fueron lesbianas las que le ayudaron a su propia autodefinición. Analiza cómo las lesbianas y las bisexuales fueron la vanguardia del movimiento de la liberación de las mujeres por dos razones: por haber mostrado a través de su propia experiencia que en tanto mujeres no era necesario depender de los hombres para lograr el bienestar y el placer sexual, y porque eran las que estaban más dispuestas a asumir una perspectiva de raza y de clase.
Muestra además el heterosexismo del feminismo, en tanto que las heterosexuales del movimiento no legitimaban a las lesbianas y bisexuales, cuestión que era reforzada por los medios de comunicación. Una aportación interesante de Hooks es el cuestionamiento de la consigna «el feminismo es la teoría y el lesbianismo la práctica», ya que muchas lesbianas reproducían formas de violencia dentro de sus parejas y asumían roles y actitudes sexistas, y muchas terminaron por alejarse de las prácticas políticas radicales. Con todo ello, Hooks invita a una práctica feminista frente al heterosexismo, primero, reconociendo el legado fundamental de las lesbianas radicales y, segundo, trabajando contra la homofobia y la lesbofobia. Con todos estos temas, lo que nos propone Bell Hooks en este libro es un feminismo visionario y radical que debe analizar las experiencias personales desde la posición de cada uno, desde nuestros lugares de sexo, raza y clase, para que entendamos con claridad nuestro lugar dentro del patriarcado capitalista supremacista blanco. Un feminismo que debe recuperar los aportes de muchas feministas que no se quedaron en una política reformista, sino que apostaron por la transformación de la vida. Un feminismo que debe reconocer la importancia de otra espiritualidad lejos del sexismo, del racismo, del fundamentalismo, y que contenga ideas de justicia y liberación. Un feminismo que debe cuestionar las nociones de amor, que se basan en la dominación y la coerción. Un feminismo que luche contra todas las formas de violencia y que debe invitar a sumarse a todo el mundo. 1. Política feminista. ¿Dónde estamos? Explicado de forma sencilla. El feminismo es un movimiento para acabar con el sexismo, la explotación sexista y la opresión. Esta definición del feminismo la incluí en mi libro Feminist Theory, From Margin to Center, hace más de 10 años. En ese momento esperaba que se convirtiera en una definición común que utilizara todo el mundo. Me gustaba, porque no implicaba que los hombres fueran el enemigo. Al especificar que el problema era el sexismo, iba directamente al corazón de la cuestión. A efectos prácticos, es una definición que implica que el problema es el conjunto del pensamiento y la acción sexista, independientemente de que lo perpetúen mujeres u hombres, niños o adultos. Es lo suficientemente amplia como para comprender el sexismo sistémico institucionalizado, y es una definición abierta. Para entender el feminismo es necesario entender el sexismo. Como bien saben todas las personas que defienden la política feminista, la mayoría de la gente no sabe lo que es el sexismo, o si lo sabe, cree que no es un problema. Mucha gente cree que el feminismo consiste única y exclusivamente en mujeres que quieren ser iguales que los hombres, y la gran mayoría de esta gente cree que el feminismo es antihombres. Esta falta de comprensión de la política feminista refleja lo que la mayoría de la gente aprende sobre el feminismo a través de los medios de comunicación de masas patriarcales. El feminismo del que más oyen hablar está representado por mujeres comprometidas principalmente con la igualdad de género, el mismo salario por el mismo trabajo, y a veces el reparto de las tareas del hogar y la crianza entre mujeres y hombres. Generalmente ven que estas mujeres son blancas y privilegiadas materialmente, y saben por los medios de comunicación de masas que la liberación de las mujeres se centra en la libertad para abortar, para ser lesbianas y en la lucha contra la violación y la violencia doméstica. De todos estos temas, mucha gente está de acuerdo con la idea de la igualdad de género en el trabajo, el mismo salario por el mismo trabajo. Como nuestra sociedad sigue teniendo principalmente una cultura cristiana, mucha gente sigue creyendo que Dios ha dispuesto que las mujeres deben estar subordinadas a los hombres en el hogar. Aunque muchísimas mujeres se hayan incorporado a la población activa, o aunque muchas familias estén encabezadas por mujeres como únicas proveedoras, sigue dominando en el país la imagen de que la dominación masculina sigue intacta, haya o no hombres en el hogar. La errónea noción del movimiento feminista como movimiento antihombres
conllevaba también la errónea asunción de que los espacios en los que solo había mujeres serían necesariamente entornos libres de patriarcado y pensamiento sexista. Muchas mujeres, incluidas las que participaban activamente en política feminista, también decidieron creérselo. De hecho, sí que existía un fuerte sentimiento antihombres entre las primeras activistas feministas que luchaban con rabia contra la dominación masculina. Esa rabia ante la injusticia fue lo que les impulsó a crear el movimiento de liberación de las mujeres. En un principio, la mayoría de las activistas feministas, la mayor parte blancas, tomaron conciencia de la naturaleza de la dominación masculina cuando militaban en espacios anticlasistas y antirracistas con hombres que hablaban al mundo sobre la importancia de la libertad mientras subordinaban a las mujeres en sus filas. Ya fuera en el contexto de mujeres blancas que luchaban en nombre del socialismo, mujeres negras que luchaban a favor de los derechos civiles y la liberación de la población negra, o mujeres nativas estadounidenses que luchaban por los derechos indígenas. Estaba claro que los hombres querían ser los líderes y que querían que las mujeres lo siguieran. Participar en estas luchas radicales de liberación despertó el espíritu de rebelión y resistencia de las mujeres progresistas y las condujo a la lucha contemporánea de liberación de las mujeres. Según fue evolucionando el feminismo contemporáneo y según se fueron dando cuenta las mujeres de que los hombres no eran el único grupo de nuestra sociedad que perpetuaba el pensamiento y la práctica sexista, las mujeres también podían ser sexistas. El sentimiento antihombres dejó de moldear la conciencia del movimiento. Los esfuerzos pasaron a centrarse en la creación de justicia de género. Pero las mujeres no podíamos unirnos para impulsar el feminismo sin enfrentarnos a nuestro pensamiento sexista. La sororidad no podía ser poderosa mientras las mujeres siguieran compitiendo entre ellas. Las visiones utópicas de la sororidad, que se basaban únicamente en la conciencia del hecho de que todas las mujeres eran de alguna manera víctimas de la dominación masculina, se vieron afectadas por los debates de clase y raza. Los debates sobre las diferencias de clase surgieron muy pronto en el feminismo contemporáneo, antes que los debates sobre la raza. Diana Press publicó unas notas revolucionarias sobre las divisiones de clase entre las mujeres a mediados de los 70 en la recopilación de artículos Class and Feminism. Estos debates no trivializaban la insistencia feminista en que la sororidad es poderosa, sino que simplemente hacían hincapié en que solo podríamos llegar a ser hermanas en la lucha si nos enfrentábamos a las formas en las que las mujeres, mediante la clase, la raza o la orientación sexual, dominaban y explotaban a otras mujeres, y creábamos una plataforma política que abordara estas diferencias. Aunque las mujeres negras de forma individual habían participado en el movimiento feminista contemporáneo desde sus inicios, no fueron las que se convirtieron en las estrellas del mismo, las que atrajeron la atención de los medios de comunicación de masas. A menudo, las mujeres negras activas en el movimiento feminista eran feministas revolucionarias, como muchas lesbianas blancas. No estaban de acuerdo con las feministas reformistas que querían proyectar firmemente una imagen del movimiento que consistía únicamente en lograr la igualdad entre hombres y mujeres dentro del sistema existente. Incluso antes de que se empezara a debatir sobre la cuestión de la raza, en los círculos feministas, las mujeres negras y sus aliados revolucionarios en la lucha tenían claro que nunca iban a conseguir la igualdad dentro del patriarcado capitalista supremacista blanco existente. Desde sus inicios, el movimiento feminista ha estado polarizado. Las pensadoras reformistas eligieron hacer hincapié en la igualdad de género. Las pensadoras revolucionarias no queríamos simplemente modificar el sistema existente para que las mujeres tuvieran más derechos. Queríamos transformar ese sistema, acabar con el patriarcado y el sexismo. Como los medios de comunicación de masas patriarcales no estaban interesados en la visión más revolucionaria, la prensa convencional nunca le prestó atención.
la imagen de la liberación de las mujeres, que quedó y que permanece en el imaginario de la gente, representa a mujeres que querían lo que tenían los hombres. Y esto era más fácil de alcanzar. Los cambios de la economía del país, la crisis económica, la pérdida de empleos, etc., crearon el clima adecuado para que nuestra ciudadanía aceptara la noción de la igualdad de género en el trabajo. Dada la realidad del racismo, tenía sentido que los hombres blancos estuvieran más dispuestos a tener en cuenta los derechos de las mujeres, al considerar que la obtención de esos derechos podría servir a los intereses de mantener la supremacía blanca. No podemos olvidar que las mujeres blancas empezaron a reivindicar su necesidad de libertad siguiendo los pasos de los derechos civiles, justo en el momento en el que se estaba luchando contra la discriminación racial y en el que la población negra, especialmente los hombres negros, podrían haber logrado la igualdad con los hombres blancos en el trabajo. El pensamiento del feminismo reformista, que se centra principalmente en la igualdad con los hombres en el trabajo, eclipsó las bases radicales originales del feminismo contemporáneo, que reivindicaban la reforma y la reestructuración general de la sociedad para que nuestro país fuera fundamentalmente antisexista. La mayoría de las mujeres, especialmente las mujeres blancas privilegiadas, dejaron incluso de tener en cuenta las visiones feministas revolucionarias cuando empezaron a conseguir poder económico dentro de la estructura social existente. Irónicamente, el pensamiento feminista revolucionario tenía una mayor aceptación y seguimiento en los círculos académicos, en los cuales se siguió produciendo teoría feminista revolucionaria, pero en muchos casos esa teoría no llegaba al gran público. Pasó a ser, y lo sigue siendo, un discurso privilegiado disponible para aquellas personas con una amplia formación académica, buenos estudios y generalmente materialmente privilegiadas. Obras como Feminist Theory, From Margin to Center, que ofrecen una visión liberadora de la transformación feminista, no reciben nunca mucha atención. Mucha gente no ha oído hablar de este libro, no han rechazado su mensaje, simplemente no lo conocen. Al patriarcado capitalista supremacista blanco establecido, le interesaba acabar con el pensamiento feminista visionario que no era antihombres y cuyo objetivo no era conseguir el derecho de las mujeres a ser como los hombres. Y las feministas reformistas también querían silenciar estas fuerzas. El feminismo reformista se convirtió en un medio para la movilidad de clase. Les permitía liberarse de la dominación masculina en el trabajo y tener un estilo de vida más independiente. Aunque no se había acabado con el sexismo, podían maximizar su libertad dentro del sistema existente y podían contar con la existencia de una clase más baja de mujeres subordinadas, explotadas, que harían el trabajo sucio que ellas se negaban a hacer. Al aceptar y, de hecho, confabular por la subordinación de la clase trabajadora y las mujeres pobres, no solo se aliaron con el patriarcado existente y su sexismo concomitante, sino que se concedieron a sí mismas el derecho a llevar una doble vida, una en la que eran iguales que los hombres en el empleo y otra en el hogar cuando querían permanecer en él. Si optaban por el lesbianismo, tenían el privilegio de ser iguales que los hombres en el empleo, mientras utilizaban su poder de clase para crear hogares en los que podían elegir tener poco o ningún contacto con los hombres. El feminismo como estilo de vida se acomodaba. El feminismo como estilo de vida se acomodaba en la noción de que podía haber tantas versiones del feminismo como mujeres en el mundo. De repente, el feminismo se fue vaciando lentamente de contenido político y se impuso la idea de que no importaba la tendencia política de una mujer, ya fuera conservadora o liberal. Ella también podía incorporar el feminismo en su estilo de vida. Obviamente, esta forma de pensar ha hecho que se acepte más el feminismo, porque presupone que las mujeres pueden ser feministas sin desafiar la esencia de la cultura o a ellas mismas. Por ejemplo, tomemos el caso del aborto. Si el feminismo es un movimiento para acabar con la opresión sexista y privar a las mujeres de los derechos reproductivos,
es una forma de... Tomemos un ejemplo. El caso del aborto. Si el feminismo es un movimiento para acabar con la opresión sexista y privar a las mujeres de los derechos reproductivos, ¿es una forma de opresión sexista? Otra vez, por ejemplo, tomemos el caso del aborto. Si el feminismo es un movimiento para acabar con la opresión sexista y privar a las mujeres de los derechos reproductivos, ¿es una forma de opresión sexista? No se puede estar en contra del derecho a decidir y ser feminista. Una mujer puede insistir en que ella nunca optaría por abortar, pero afirmará su apoyo al derecho de las mujeres a elegir y seguirá siendo una defensora de la política feminista. No se puede ser antiabortista y defensora del feminismo. Asimismo, no puede existir un feminismo del poder si la imagen del poder que se evoca es el que se obtiene mediante la explotación y opresión de otras personas. La política feminista está perdiendo fuerza porque el movimiento feminista ha perdido definiciones claras. Tenemos esas definiciones. Reivindiquémoslas, compartámoslas, volvamos a empezar. Hagamos camisetas y pegatinas, postales y música hip hop, anuncios para la televisión y la radio, carteles y publicidad en todas partes. Y cualquier tipo de material impreso que hable al mundo sobre feminismo. Podemos compartir el mensaje sencillo pero potente de que el feminismo es un movimiento para acabar con la opresión sexista. Empecemos por ahí. Dejemos que el movimiento vuelva a empezar. Dos. Toma de conciencia. Un continuo cambio de actitud. Las feministas no nacen, se hacen. Una no se vuelve una defensora de la política feminista simplemente por tener el privilegio de haber nacido mujer. Como en todos los posicionamientos políticos, una se vuelve partidaria de la política feminista por elección y por acción. Cuando por primera vez las mujeres se organizaron en grupos para hablar juntas sobre la cuestión del sexismo y la dominación masculina, tenían claro que a las mujeres se las socializa, al igual que a los hombres, para creer en el pensamiento y los valores sexistas. La única diferencia es que los hombres se benefician del sexismo más que las mujeres, y como consecuencia es menos probable que quieran renunciar al privilegio patriarcal. Antes de que las mujeres pudiéramos cambiar el patriarcado, teníamos que cambiarnos a nosotras mismas, teníamos que tomar conciencia. La toma de conciencia feminista revolucionaria enfatizaba la importancia de aprender sobre el patriarcado como sistema de dominación, sobre cómo llegó a institucionalizarse y sobre cómo se perpetúa y se mantiene. Entender la manera en que la dominación masculina y el sexismo se expresaban en la vida diaria concienció a las mujeres sobre cómo eran acosadas. Entender la manera en que la dominación masculina y el sexismo se expresaban en la vida diaria concienció a las mujeres sobre cómo eran acosadas, cómo trabajaban para otros y, en el peor de los casos, cómo no tenían ningún control sobre sus vidas. En los orígenes del movimiento feminista contemporáneo, los grupos de conciencia a menudo se convirtieron en espacios en los que las mujeres simplemente daban rienda suelta a la hostilidad y a la rabia reprimidas por los abusos, y se centraban poco o nada en las estrategias de intervención y transformación. En un nivel muy básico, muchas mujeres heridas y oprimidas utilizaron los grupos de conciencia de manera terapéutica. Era el espacio donde destapaban y revelaban abiertamente la profundidad de sus heridas más íntimas. Este aspecto confesional funcionó como ritual de sanación. A través de la toma de conciencia, las mujeres obtuvieron la fuerza para desafiar a las fuerzas patriarcales en el empleo y en el hogar. Sin embargo, de forma importante, la base de este trabajo empezó cuando las mujeres examinaron el pensamiento sexista y crearon estrategias con las que cambiar nuestras actitudes y creencias a través del pensamiento feminista y del compromiso con la política feminista.
Fundamentalmente, el grupo de conciencia era un espacio para la transformación. Para construir un movimiento feminista de masas, las mujeres necesitaban organizarse. La sesión de toma de conciencia normalmente tenía lugar en casa de alguien, en vez de en un espacio público que había que alquilar o que tenía que ser cedido. En ese lugar de reunión, las pensadoras y activistas feministas con experiencia podían reclutar nuevas conversas. La comunicación y el diálogo eran, de forma significativa, la prioridad fundamental en las sesiones de toma de conciencia. En muchos grupos se tenía como política que hablara todo el mundo. Las mujeres se turnaban para hablar con el fin de asegurarse que se oyera a todas. Este intento de crear un modelo de debate no jerárquico verdaderamente dio a las mujeres la oportunidad de hablar, pero a menudo no creó un contexto para un diálogo comprometido. Aún así, en la mayoría de los casos se discutía y debatía después de que todas hubieran hablado por lo menos una vez. En los grupos de conciencia eran frecuentes los debates acalorados, ya que de esa forma pretendíamos aclarar nuestra comprensión colectiva sobre la naturaleza de la dominación masculina. Solo a través del debate y el desacuerdo podríamos empezar a encontrar un planteamiento realista sobre la explotación y la opresión de género. El pensamiento feminista surgió por vez primera en el contexto de pequeños grupos en los que con frecuencia las personas se conocían entre sí, tal vez habían trabajado juntas o eran amigas. A medida que éste empezó a teorizarse en material impreso para llegar a una audiencia más amplia, los grupos se deshicieron. La creación de los estudios de la mujer como disciplina académica aportó otro escenario desde el que se podía informar a las mujeres sobre el pensamiento y la teoría feminista. Muchas de las que encabezaron la introducción de las clases de estudios de la mujer en facultades y universidades habían sido activistas radicales de las luchas por los derechos civiles, los derechos de las personas homosexuales y el movimiento feminista temprano. Muchas de ellas no tenían doctorados, lo que significaba que habían entrado en las instituciones académicas recibiendo un salario más bajo y trabajando más horas que sus colegas de otras disciplinas. Cuando estudiantes de posgrado más jóvenes se unieron al esfuerzo de legitimar los estudios feministas, en la academia sabíamos que era importante conseguir mejores títulos universitarios. La mayoría de nosotras veía nuestro compromiso con los estudios de la mujer como una acción política. Estábamos preparadas para sacrificarnos, para crear una base académica para el movimiento feminista. A finales de los años 70, los estudios de la mujer estaban en proceso de ser aceptados como una disciplina académica. Este triunfo ensombreció el hecho de que muchas de las mujeres que habían abierto el camino para su institucionalización fueron despedidas porque tenían estudios de máster y no doctorados. Mientras algunas de nosotras volvimos a la escuela de posgrado para obtenerlos, algunas de las mejores y más brillantes no lo hicieron, porque estaban totalmente desilusionadas con la universidad y hartas del exceso de trabajo, así como decepcionadas y enfurecidas, porque la política radical en la que se apoyaban los estudios de la mujer estaba siendo reemplazada por el reformismo liberal. Poco tiempo después, las aulas de estudios de la mujer habían reemplazado al grupo de conciencia en el que todo tenía cabida, mientras que en los distintos grupos de conciencia podían encontrarse mujeres de orígenes variados, las que trabajaban exclusivamente como amas de casa, en el sector servicios o profesionales exitosas. La academia era, y sigue siendo, un lugar de privilegio de clase. Las mujeres blancas de clase media privilegiadas, que eran mayoría en número, aunque no necesariamente las que lideraban la vertiente radical del movimiento feminista contemporáneo, a menudo ganaron protagonismo, porque eran el grupo en el que se centraban los medios de comunicación como las representantes de la lucha. Las mujeres con conciencia feminista revolucionaria, muchas de las cuales eran lesbianas y de clase trabajadora, con frecuencia y a medida que el movimiento recibía más atención, perdieron visibilidad.
Pero una vez que los estudios de la mujer arraigaron en las facultades y universidades, al fin y al cabo, estructuras corporativas conservadoras, se vieron totalmente desplazadas. Cuando el aula de estudios de la mujer reemplazó al grupo de conciencia como escenario primario de transmisión del pensamiento feminista y de estrategias de cambio social, el movimiento perdió su potencial de masas. De un día para otro, y de buenas a primeras, cada vez más mujeres empezaron a denominarse a sí mismas feministas o a usar la retórica de la discriminación de género para cambiar su estatus económico. La institucionalización de los estudios feministas generó un conjunto de empleos tanto en el mundo de la academia como en el mundo editorial. Estos cambios profesionales condujeron a formas de oportunismo y mujeres que nunca habían estado comprometidas políticamente con la lucha feminista de masas empezaron a adoptar la actitud y la jerga del feminismo cuando esto mejoraba su movilidad social. El desmantelamiento de los grupos de conciencia prácticamente borró la idea de que para llegar a ser una defensora del feminismo, una tenía que formarse y tomar una decisión informada sobre qué significa acoger la política feminista. Sin el grupo de conciencia como el lugar donde las mujeres se enfrentaban a su propio sexismo hacia otras mujeres, el rumbo del movimiento feminista cambió para centrarse en la igualdad en el empleo y la lucha contra la dominación masculina. Al centrarse cada vez más en la construcción de la mujer como víctima de la igualdad de género y, por tanto, merecedora de reparaciones, ya sea a través de modificaciones de las leyes discriminatorias o de políticas de discriminación positiva, perdió vigencia la idea de que las mujeres, como parte de su transformación en feministas, necesitaban primero enfrentarse a su sexismo interiorizado. Mujeres de todas las edades actuaban como si la preocupación o la rabia por la dominación masculina o la igualdad de género fuera todo lo que se necesitaba para convertirse en feminista. Sin enfrentarse al sexismo interiorizado, mujeres que enarbolaban la bandera feminista a menudo traicionaban a la causa en sus interacciones con otras mujeres. A principios de los años 80, la evocación de una sororidad politizada, tan crucial en los inicios del movimiento feminista, perdió significado a medida que el terreno de la política feminista radical fue ensombrecido por un feminismo basado en el estilo de vida, el cual sugería que cualquier mujer podía ser feminista sin importar cuáles fueran sus creencias políticas. Huelga decir que ese pensamiento ha socavado la teoría y la práctica feminista, en suma, la política feminista. Cuando el movimiento feminista se renueve, reforzará las estrategias que permitan que un movimiento de masas acabe con el sexismo, la explotación y la opresión sexista que subyugan a todo el mundo, y la toma de conciencia recuperará de nuevo su importancia original. Al imitar de forma efectiva el modelo de las reuniones de Alcohólicos Anónimos, los grupos de conciencia feminista se reunirán en las comunidades y ofrecerán el mensaje del pensamiento feminista a todo el mundo, independientemente de su clase, raza o género. Aunque pueden aparecer grupos específicos basados en identidades compartidas, los grupos de base deben componerse con personas de procedencias distintas. La toma de conciencia feminista por parte de los hombres es tan esencial para el movimiento revolucionario como los grupos de mujeres. Si se hubiera hecho hincapié en los grupos masculinos que enseñaran a los niños y a los hombres qué es el sexismo y cómo puede transformarse, a los medios de comunicación de masas les habría resultado imposible retratar el movimiento como antihombres. También habría evitado la formación de un movimiento masculino antifeminista. A menudo, los grupos de hombres se formaron siguiendo los pasos de un feminismo contemporáneo que no abordaba en absoluto las cuestiones del sexismo y la dominación masculina. Al igual que el feminismo basado en el estilo de vida y dirigido a las mujeres, estos grupos a menudo se volvieron espacios terapéuticos en los que los hombres se enfrentaban a sus heridas sin una crítica al patriarcado o un programa de resistencia a la dominación masculina. El movimiento feminista futuro no cometerá este error. Los hombres de todas las edades necesitan espacios donde se afirme y se valore su resistencia al sexismo.
sin los hombres como aliados en la lucha, el movimiento feminista no avanzará. En este momento tenemos mucho trabajo por hacer para contrarrestar la idea profundamente interiorizada en la psique cultural de que el feminismo es antihombres. El feminismo es antisexismo. Un hombre que ha renunciado al privilegio masculino y que ha adoptado la política feminista es un valioso compañero de lucha. No supone de ninguna manera una amenaza para el feminismo, mientras que una mujer infiltrada en el movimiento feminista, que se sigue rigiendo por el pensamiento y el comportamiento sexista, sí supone una peligrosa amenaza. La intervención más poderosa que hicieron los grupos de conciencia fue, de manera significativa, la reivindicación de que todas las mujeres deben enfrentarse a su sexismo interiorizado y a su lealtad al pensamiento y a la acción patriarcal, y deben comprometerse con la transformación feminista. Todavía se necesita esa intervención. Sigue siendo el paso necesario para cualquiera que opte por la política feminista. Hay que transformar al enemigo interior antes de que podamos enfrentarnos al enemigo exterior. La amenaza, el enemigo, es el pensamiento y el comportamiento sexista. Si las mujeres enarbolan la bandera de la política feminista sin abordar y transformar su propio sexismo, el movimiento acabará debilitándose. 3. La sororidad sigue siendo poderosa. Cuando se utilizó por primera vez el eslogan Sisterhood is powerful, la sororidad es poderosa, fue increíble. Yo empecé a participar de lleno en el movimiento feminista en mi segundo año de universidad. Al haber asistido a una universidad solo de mujeres, un año antes de pasarme a la Universidad de Stanford, conocía por experiencia propia la diferencia en la autoestima y la confianza en sí mismas de las mujeres en un aula del mismo sexo frente a otra en las que hay hombres. En Stanford, los hombres reinaban en todas las clases. Las mujeres hablaban menos, tomaban menos la iniciativa, y muchas veces cuando hablaban, difícilmente se podía escuchar lo que decían. Sus voces carecían de fuerza y confianza. Para empeorar las cosas, de vez en cuando, los profesores, también hombres, nos decían que no podíamos ser grandes pensadoras, escritoras, etc., que no éramos tan inteligentes como los hombres. Estas actitudes me chocaban, dado que yo venía de un ambiente solo de mujeres donde se afirmaba constantemente nuestra valía y valor intelectual por el nivel de excelencia académica establecido por nuestras docentes, en su mayoría mujeres, tanto para nosotras como para ellas mismas. De hecho, sigo en deuda con mi profesora favorita de inglés, Blanca, que pensaba que yo no estaba recibiendo la orientación académica que necesitaba en nuestra universidad para mujeres porque no tenían un programa intensivo de escritura. Ella me animó a ir a Stanford. Creía que algún día sería una pensadora y escritora importante. Allí, en cambio, se cuestionaba constantemente mi capacidad y empecé a dudar de mí misma. Entonces, el movimiento feminista sacudió el campus. Los estudiantes y las profesoras exigían que se acabara con la discriminación por género dentro y fuera del aula. ¡Wow! Fue un momento intenso e increíble. Allí asistí a mi primera clase de estudios de la mujer con la escritora Tilly Olsen, quien hizo a sus estudiantes pensar, primero y ante todo, sobre el destino de las mujeres de clase trabajadora. Allí la académica y posteriormente biógrafa de Anne Sexton, Diane Middlebrook, repartió uno de mis poemas en nuestra clase de poesía contemporánea sin decir de quién era, y nos pidió que identificáramos si estaba escrito por un hombre o por una mujer. Un experimento que nos hizo reflexionar críticamente acerca de los prejuicios de género a la hora de juzgar el valor de la escritura. Allí empecé a escribir mi primer libro a la edad de 19 años, Ain't a Woman, Black Woman and Feminism. No se habría producido ninguna de estas increíbles transformaciones si el movimiento feminista no hubiese creado una base para la solidaridad entre mujeres. Esa base se apoyaba en nuestra crítica a lo que entonces llamábamos el enemigo interior, refiriéndonos a nuestro sexismo interiorizado. Todas sabíamos de primera mano
que habíamos sido socializadas como mujeres por el pensamiento patriarcal para considerarnos a nosotras mismas inferiores a los hombres, para vernos entre nosotras única y exclusivamente como competidoras por la aprobación patriarcal, para mirarnos entre nosotras con celos, miedo y odio. El pensamiento sexista nos hacía juzgarnos las unas a las otras sin compasión y castigarnos duramente. El pensamiento feminista nos ayudó a desaprender el autodesprecio de las mujeres. Nos permitió liberarnos del arraigo que el pensamiento patriarcal tenía en nuestras conciencias. La unión entre los hombres es un aspecto aceptado y afirmado de la cultura patriarcal. Simplemente se sabe que los grupos de hombres se mantendrán unidos, se apoyarán, harán equipo y pondrán el bien del grupo por encima del beneficio y del reconocimiento individual. La unión de las mujeres no era posible dentro del patriarcado. Era un acto de traición, pero el movimiento feminista creó el contexto para que esta unión fuera posible. No nos unimos en contra de los hombres, nos unimos para proteger nuestros intereses como mujeres. Cuando retamos a los profesores que nos enseñaban libros escritos por mujeres, que no enseñaban libros escritos por mujeres, no fue porque no nos gustaran esos profesores, muchas veces nos gustaban, sino porque queríamos terminar legítimamente con los prejuicios de género en las aulas y en el currículo.